Vamos con más de la transmisión a través de BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. De inmediato nosotros vamos a hacer una entrevista al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz. A propósito, Marco, de estas situaciones que han surgido en relación a algunos periodistas venezolanos y el tema de la censura en nuestro país. Quisiera saber, Marco, cuál es la posición que toma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a propósito de incluso algunos despidos que han surgido luego de declaraciones emitidas o relacionadas al caso de Oscar Pérez. ¿Qué nos puedes decir en relación a estas denuncias que han planteado incluso periodistas? Sí, la verdad es que este año 2018 ha iniciado con muy mal pie para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información. No solo de los periodistas, que en buena medida son los garantes de esos derechos y del ejercicio colectivo de esos derechos a través de pues, esas cajas de resonancia que representan los medios de comunicación en este país, sino los mismos ciudadanos que se han visto pues privados de recibir información de manera oportuna y veraz en función de unas restricciones absolutamente ilegales y arbitrarias y de unas presiones igualmente ilegales y arbitrarias ejercidas desde el gobierno nacional. Iniciamos este año con amedrentamientos, incluso detenciones. Conocimos de una detención gravísima en el estado de Nueva Esparta a un equipo de periodistas que estaba haciendo cobertura de estas manifestaciones que se dieron y que se siguen dando a propósito de la crisis alimentaria que hay en el país y la escasez de comida que se encuentra en mercados, supermercados, abastos y en toda la red de distribución de alimentos en el país. Ahí vimos cómo los periodistas que hacían cobertura de este tipo de actividades estaban siendo amedrentados y, como dije antes, en algunos casos incluso han sido detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y por efectivos también de la Policía Nacional Bolivariana. Y más recientemente, ya en relación al caso sobre el que me preguntas, hemos visto cómo ha recrudecido esa presión no formal, pero sí directa sobre los medios de comunicación desde las esferas del poder político. Conocimos el caso de la salida del aire, del despido injustificado de la colega periodista Alba Cecilia Mujica, quien conducía un programa, por cierto, de corte variado en el canal de noticias Globovisión y quien pues al principio, al inicio de este programa, editorializó y tuvo unas palabras que además eran unas palabras que cualquier persona con sentido común y que apueste a la paz debe compartirlas. Ahí cuestionó el ajusticiamiento, allí cuestionó el uso de la violencia desproporcionada y a propósito de esa reflexión pues fue inmediatamente despedida de su puesto de trabajo. Algo similar, porque además está relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión y con la libertad de pensamiento, ocurrió con dos colegas trabajadores del canal regional Promar Televisión en el estado Lara, quienes están siendo cuestionados en su proceder a propósito de el discurso que dio el obispo durante la misa de la Divina Pastora, una vez que la imagen llegó a la catedral de esta ciudad. Un discurso que, por cierto, pretende ser señalado también por el gobierno de Nicolás Maduro como incitador al odio. Cuando termina ese discurso, todos quienes estaban allí con distintos gestos mostraron su acuerdo o su simpatía con lo que había dicho el obispo, entre ellos estos dos colegas que, por cierto, para ese momento ya no estaban transmitiendo. La responsabilidad frente a la cámara, y es un poco lo que nosotros hemos recalcado y a lo que hemos invitado a la gerencia de Promar Televisión a que revisemos, sí, de manera exhaustiva, es impecable. No se muestra y no hay elementos que
puedan señalarse como irresponsables en el manejo de la comunicación y en el cumplimiento de las tareas que ellos tenían asignados para ese día. Pero lo cierto es que a propósito de unas presiones que ejerció la gobernación del estado Lara, porque además así ya lo hemos podido confirmar sobre el canal, que inmediatamente llamó para decir que estos dos colegas periodistas habían precisamente manifestado ese acuerdo con el discurso. Ellos se encuentran suspendidos de sus funciones desde el día domingo. Nosotros ahora mismo los estamos acompañando en un proceso de reclamo y exigiendo pues que sean resarcidos, porque esto les ha generado un perjuicio tanto en lo público como en lo privado, amén de que ni el tipo de sanción que se aplicó, que es una suspensión por una semana, como la causa o la falta que habrían cometido están previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, que a fin de cuentas es la que rige esa relación entre el patrono y el trabajador. Como quiera que no existen, pues estamos frente a un hecho arbitrario, un hecho ilegal y un hecho que es inaceptable, porque se suma a estos elementos que hemos conocido en los últimos años de vulneración al ejercicio de la libertad de expresión y de vulneración al derecho que todos los ciudadanos tienen, repito, de estar informados. Marco, ya que hablas sobre este hostigamiento, persecución por parte de estas autoridades del gobierno hacia los medios de comunicación y más hacia los medios de comunicación, hacia personas en particular, quería consultarte también hacia la programación, por ejemplo, del canal del Estado. El día de ayer, en horas de la noche, en un programa de televisión por Diosdado Cabello, quien es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, veíamos cómo incluso citaba a algunos periodistas. Era el caso de Isnardo Bravo, de Bellice Pacheco y de la propia Alba Cecilia Mujica. Y en estos tweets él hace comentarios, opiniones en relación a este grupo de periodistas. ¿Son perseguidos? ¿Cuáles podrían ser los riesgos que corren incluso la labor periodística al ser citados en un programa que circula en el ámbito nacional y es señal abierta además? Sí, fíjate, nosotros hemos insistido en la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, bien sea a través del Ministerio Público, a través del Ministerio de Comunicación e Información, salden una deuda que tienen con el ejercicio profesional del periodismo. Y es una ley de protección para periodistas y también una ley que garantice el acceso a la información, porque estamos hablando de derechos que están previstos en nuestra Constitución y que no pueden ser desconocidos ni vulnerados, aun cuando se declare un estado de excepción en este país. Son derechos cuyo ejercicio, repito, prevalece incluso en esas situaciones que pueden ser consideradas de riesgo y en la que algunos derechos podrían sustraerse de tal como está definido en la Constitución. Muy por el contrario, lo que está haciendo el Estado venezolano es utilizar sus recursos, que son los recursos públicos, y en ello hago hincapié, muy bien lo has dicho, en el caso de Venezolana de Televisión, precisamente para perseguir a la disidencia y para perseguir a todas aquellas personas que no solo ya cuestionen la gestión de gobierno, sino que en el ejercicio de sus responsabilidades y de su trabajo, como es el caso de los periodistas, dejen ver inconsistencias, hagan investigaciones, dejen en evidencia el incumplimiento de las responsabilidades ya por parte de los funcionarios públicos y los someten precisamente al escarnio, lo cual representa sin duda un peligro, un grave peligro. Anoche lo hacía Diosdado Cabello, nombraba pues muy claramente a 3 periodistas, no los responsabilizaba de lo que había ocurrido, pero tampoco era claro con su intención de nombrarlos a esa hora y en televisión abierta. Es decir, ese mensaje, que sí es un mensaje de odio, puede además ser interpretado de cualquier forma por quien todavía al día de hoy es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo vimos en épocas pasadas, cuando el expresidente Hugo Chávez se refería de manera
criminalizante en contra de los medios de comunicación y de sus trabajadores. La consecuencia era que los medios de comunicación eran allanados, sus instalaciones eran rodeadas, eran dañadas, a los periodistas y trabajadores de la prensa en la calle pues eran hostigados, eran agredidos. Se pretende volver a esa época en la que el trabajo en la calle era sumamente difícil, con la diferencia de que los venezolanos están claros realmente en quién ha mentido durante este tiempo y quién le ha dicho la verdad. No se puede tapar el sol con un dedo. La enorme crisis política, social, económica que vive el país, no la vive porque los periodistas se lo contemos a los venezolanos. Existe porque los venezolanos la están sufriendo en carne propia. Y aprovecho esta reflexión además para hacer un llamado a los gerentes y dueños de medios de comunicación. Es hora de asumir con gallardía, con entereza, la responsabilidad que se tiene con la gente cuando se asume además como modelo de negocio el de gerenciar y administrar un medio de comunicación. No se le debe nada al poder político ni económico. Un medio de comunicación existe y solo tiene sentido si está puesto al servicio de la gente. No aguantemos más chantajes, no aguantemos más presiones. Denunciemos más bien lo que ha venido ocurriendo y en ese sentido, pues los venezolanos podrán sin duda alguna, estoy seguro que así es, solidarizarse con el medio, identificarse y el medio a su vez ganar credibilidad y posicionamiento que, repito, es su razón de existir. Sí, sin embargo, Marco, las denuncias que hemos visto en algunos medios de comunicación, no solamente al dejar sin empleo a estos periodistas, sino que también hemos visto también en estas últimas semanas, incluso este año 2018, como algunos portales de internet, por ejemplo La Patilla, y también otros portales oficiales, incluso del propio Poder Legislativo, el canal de la Asamblea Nacional, fueron hackeados o han sido bloqueados, incluso durante esa misma cobertura de la Divina Pastora. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Qué puede hacerse para valer los derechos de los ciudadanos y el derecho a estar informado, que es lo más importante? Sí, esto es digamos, es una lucha que no genera resultados en lo inmediato. Nosotros como organización hemos ido documentando cada uno de estos hechos que son absolutamente irregulares, deplorables, decisiones administrativas ilegales además que se convierten en elementos que obstruyen, que no son garantistas, que no permiten el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad. Y a la vez que los documentamos y brindamos la asistencia a quienes son víctimas de estas agresiones, hemos también de manera permanente puesto al tanto a organizaciones internacionales que con total seguridad se van a pronunciar de manera oportuna y van a exigirle al gobierno de Nicolás Maduro una respuesta, una explicación y una enmienda frente a estos hechos. Repito, es una lucha larga, es un trabajo que no ofrece resultados de un día para otro, pero que los venezolanos, estoy seguro, porque así lo hemos hecho hasta ahora, vamos a poder sortear y que el gremio de los periodistas va a poder también sobreponerse a esos obstáculos para seguir cumpliendo con su responsabilidad. Aquí lo más importante es entender que nada de lo que está ocurriendo, que ninguna de estas agresiones, que estos hostigamientos, bajo ningún supuesto, son aceptables ni entran dentro de lo normal que ocurre en un país verdaderamente democrático, con lo cual hay que permanentemente llamar la atención sobre estos hechos para que en definitiva el costo a quien actúa al margen de la ley sea cada vez más elevado y en el futuro que nosotros apostamos a que sea un futuro cercano, podamos a partir de estas cosas que han ocurrido generar, diseñar planes de trabajo, políticas públicas que no permitan que estos hechos se repitan en ningún otro momento. Marco, ¿existen algún tipo de denuncias sobre privativas de libertad a periodistas en el año 2018? Y si nos puedes recordar en el año 2017 durante las protestas, ¿cuál es el número, la cifra en relación a estos casos de detenciones o de capturas arbitrarias? Sí, nosotros cerramos el año 2017 con una alarmante cifra de
499, 500 agresiones cometidas en contra de periodistas y trabajadores de medios de comunicación. La mayoría de ellas ocurrieron durante los 4 meses de protestas de calle, es decir, entre marzo, abril, mayo, junio. Se produjeron en todo el año 2017 al menos unas 60 detenciones. En la mayoría de los casos fueron detenciones, por decirlo de alguna manera, rápidas. La persona o permanecía detenida en el lugar en el que estaba haciendo su trabajo, o era trasladado a la Policía Nacional o al SEBIN, y allí estaba durante unas entre 4 y 8 horas. Creo que fueron las detenciones más largas que nosotros pudimos documentar y asistir durante el año 2018. Lo cual no le resta gravedad, porque lo que se pretende sin duda es generar un efecto de inhibición en los medios y en los periodistas que están siendo testigos de cómo se actúa de manera arbitraria, cómo se castiga, cómo se somete a un colega que es detenido en esa circunstancia. Y no creemos que el año 2018 vaya a ser distinto, porque hay, como dije antes, una crisis que es innegable, y al mismo tiempo hay un gobierno que ha mostrado incapacidad para administrar esa crisis, un gobierno que no cuenta con un liderazgo, además, para, al menos en el ámbito de la opinión pública, aminorar los efectos de esa crisis. Y lo que es peor, hay un gobierno que no está interesado, parece, en resolverla, sino que más bien está apostando al silenciamiento, al castigo de quien tranca una calle, al enjuiciamiento de quien públicamente emite una opinión en su contra, al ajusticiamiento incluso de quien actúa en algún momento en función de defender la Constitución. Y en ese sentido, los periodistas pues tenemos, repito, una única responsabilidad, que es seguir haciendo nuestro trabajo y seguir haciendo visible esa problemática, seguir colocando nuestros micrófonos, nuestras cámaras, nuestros grabadores a la disposición de la gente, de aquella persona que va a un hospital y que no es recibido si no lleva su propio kit de medicamentos o de insumos médicos, de la que va al supermercado y tiene que visitar al menos 6 supermercados en un mismo día, además de hacer largas colas. Aquella persona que no le alcanza el sueldo, que es despedida de manera injustificada. Y como eso es lo que el gobierno quiere, que no se sepa, pues en esa misma medida los periodistas, que nos va a tocar cubrir muchas situaciones como esas probablemente este año 2018, vamos a estar siendo objeto de persecución, de hostigamiento y de presiones. Incluso pudiese ascender esta cifra de detenidos con una ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, una ley de crímenes contra el odio. Ya hemos visto incluso la persecución con algunos familiares, de este caso relacionado a Oscar Pérez, que por publicar o hacer algunos posts relacionados a esta situación fueron incluso apresados y se mantienen incluso en las cárceles del SEBIN. ¿Pudiese pasar esta misma o repetirse esta situación con los periodistas venezolanos? Sí, claro, una ley además absolutamente inconstitucional. Repito, las leyes en un país democrático están hechas para ofrecer garantías, no para obstruir el ejercicio de los derechos. Es una ley absolutamente violatoria de los derechos humanos, violatoria del derecho a pensar de manera distinta, a disentir. Además, una ley que no establece tampoco mecanismos objetivos con los cuales determinar delitos, sino que pues de manera arbitraria el burócrata de turno puede decir si lo que yo estoy diciendo en este momento constituye un mensaje de odio o no, además sin garantías al debido proceso. Es una ley que, aunque inconstitucional, sí es una amenaza sobre quienes tenemos la responsabilidad de informar y además de abrir los micrófonos para que se conozcan las distintas opiniones y se dé, como tiene que darse, un debate público sobre los asuntos
que son de interés. Marco, sobre la ley resorte y estos temas de radiodifusión, ¿ha existido alguna reunión entre los sindicatos de periodistas y el Ministerio de Comunicación e Información? ¿Ha existido algún tipo de avance en relación a estos temas que se estaban discutiendo desde el año pasado? No, de manera reciente no ha existido. Nosotros, entre otras cosas, porque desconocemos como organización la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, porque además consideramos que es absolutamente ilegítima. No tenemos ningún tipo de relación institucional con este órgano. Sí, en el pasado reciente presentamos nuestras observaciones ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, tanto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, como a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Asimismo, ante la Comisión de Política Interior, presentamos también una propuesta para que aquellos artículos que fueron modificados en el Código Penal durante el año 2005 y que acentúan las penas por los llamados delitos de opinión, pues desaparezcan, como han desaparecido de todos los países que apuntan pues al desarrollo y a la modernidad. Los temas relacionados con vilipendio, difamación, injuria, que existen y que hay comunicadores que en ocasiones pues caen, incurren en estas faltas, deben ser dirimidos por la vía civil y no por la vía penal, como ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias, Marco. Escuchaba entonces declaraciones de Marco Ruiz, es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ya se ha pronunciado en relación a los temas de censura en Venezuela, el caso particular de Alba Cecilia Mujica, quien fue despedida luego de una editorial durante su programa de opinión o de variedades en un canal conocido en Venezuela, un canal nacional. Es parte de la información al momento. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.